que canta Vialitay, corazón de alondra. Hola hasta mi tierra, Vialitay, corazón en sombras. Dile que en mi carne, Vialitay, tu sangre la nombra. La exposición tiene algunos objetos originales, a los que se van a agregar algunos afiches originales en la semana que viene, que son los discos del exilio, su grabador personal de cinta, que quizá para muchos que vean este video sea una novedad de ver, ¿verdad? Porque ya los jóvenes no conocen este sistema de cinta, que era el que se usaba junto con el cassette, los dos tipos de cinta que se usaba en la época, ¿verdad?, para grabar. Contame cómo operaba él con esto. Esto lo tenía en Uruguay. Exacto. Él tenía más de un equipo, este es uno de ellos, y él grababa en estas cintas magnéticas, como se ve aquí, este carrete que está aquí, grababa sus ensayos o ideas que se le ocurrían, y en el archivo tenemos cientos de horas de grabaciones en estas cintas magnéticas. También hay muchas grabaciones en cassettes. Después del exilio, sobre todo, él empezó a utilizar más los cassettes por economía, simplemente, más que las cintas de carrete abierto. Y estos grabadores permitían utilizar uno o dos micrófonos y podía hacer grabaciones semiprofesionales. Algunos de los ensayos, algunas de las pruebas, está la voz de Alfredo en un micrófono y en otro micrófono están sus guitarristas. Y hay, bueno, joyas en el archivo gracias a estas grabaciones que hacía Alfredo. Bueno, aquí está el guitarrón. Usted sabe que la guitarra está en la sala Citarrosa, ¿verdad? Entonces, la guitarra está ya de manera permanente, de manera que nos pareció que el guitarrón simbolizaba un poco el sonido de su cuarteto, ¿verdad? Y para mí también representa su cuidado del sonido de su trabajo de ensayo, su meticulosidad para los arreglos, ¿verdad? Entonces es un instrumento muy, muy emblemático del sonido Citarrosa. Vidalita triste, Vialitay, de la patria herida. Este altar es una colaboración de la Embajada de México, que se inauguró el 2 de noviembre. Todos los años la Embajada elige una personalidad de la cultura uruguaya para homenajearla con un altar del Día de Muertos. Y lo hemos dejado para la exposición también. Los objetos personales, como se acostumbra, fueron elegidos por su familia, ¿verdad? Con la tradición mexicana de hacer de la muerte un ritual que trae a la persona fallecida un poco a la vida a través de los afectos. ¿Hay sonido también en esta instalación? No, el sonido de la exposición está a través del televisor, que el archivo preparó un registro. ¿Estos son objetos originales de su posesión, de su pertenencia? Muchos de estos objetos son de Alfredo Citarrosa, pertenecieron a Alfredo Citarrosa. Por ejemplo, el traje claro que está allí. Ese traje además es de su última época y aparece en la portada del disco Melodía Larga 2. Se lo puede ver a Alfredo con ese mismo traje claro. Su mate, o uno de sus mates, bueno, tuvo varios, obviamente. Su tucán, que es de la década del 70, ¿sí? Un ave que tuvo en aquella época. Era muy bichero Alfredo Citarrosa. ¿Ah, sí? Muy bichero, le encantaban los animales. Por eso en algunos de los portarretratos se puede ver
con varios de sus perros, canarios que tuvo. Le encantaban los animales, los cuidaba mucho. 2 de sus discos, él le apasionaba la música no solamente tradicional de nuestra tierra, sino también apreciaba muchísimo la música llamada clásica, europea. Por eso hemos puesto así un disco de Jussi Björling, que era un cantante de ópera que le encantaba a Alfredo, y un disco de Beethoven, que también era uno de sus compositores favoritos. Está por allí su valija, una de sus valijas, La foto de la calavera de Josefina. con la que regresó. Esa es una de las valijas con las que regresó del exilio, nada menos. Recuerdo 2 barrios que son los que están impresos así en mi sensibilidad. El barrio de La Unión, un barrio comercial de segundo orden, muy populoso, donde viví cuando empecé a estudiar, cuando empecé secundaria, y luego en mi adolescencia el barrio Sur, un barrio de negros, cerca de la costa, donde comencé a componer canciones. Estos son los 2 barrios de Montevideo que más me tocan, que más me llegan. En el barrio Sur he vivido 8 años y en La Unión unos 4 o 5 años, siendo jovencito. Hay un portarretrato muy pequeño, muy curioso, que contiene una calavera encima de una guitarra. Esa calavera Alfredo le llamaba Josefina. Él la llamaba... Él la llamaba Josefina. Y le había escrito en su frente: no pienso y existo, desafiando a Descartes. ¿Él se consustanció con la cultura mexicana? ¿Hasta qué punto? No con la cultura propiamente, pero él llegó a sentirse parte de cierta cultura latinoamericana que estaba efervescente en esa época del exilio. Él nunca encontró un lugar para vivir que sustituyera a su país, eso es indudable. Pero en México encontró guitarristas argentinos, músicos uruguayos, y una cultura latinoamericana que lo hacía sentirse parte de esa cultura. Mi padre con un hermano suyo mayor tenían un periódico en Buenos Aires. Mi padre es argentino, que se llama El Crédito del Comercio. Papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico. Viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y mi madre, que era bailarina, lo acompañaba y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países. De ahí que yo me haya criado con unos tíos. Hasta que tuve 14 años y mis padres finalmente se establecieron en Uruguay, donde hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos. Ya había nacido mi hermana. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas. La afición por las artes, incluso la voz. En muchas entrevistas que él habla del exilio y hace unas definiciones teóricas del exilio que son realmente muy interesantes desde el punto de vista antropológico, él define la situación del exiliado como que no llega a integrarse plenamente a ninguna de las culturas en las que él vivió, que le interesan, que trabaja con los músicos, que le interesa su música, pero que él siempre, hay una entrevista que dice, vivo como en una fotografía, porque claro, está siempre pendiente el desarraigo, ¿verdad? El esperar la vuelta. Y eso es una característica del exilio muy fuerte, el no lograr pertenecer a otro lugar a la espera de retornar, ¿verdad? Desde el punto de vista musical, ¿hay diferencia entre lo que compone antes del exilio y después? Ahora vamos a ir para ahí, que es la parte de producción durante el exilio. Okay. Me adelanté. No, está muy bien, la pregunta es perfecta. Aquí esto va a tener los originales, en esta semana tenemos algunos problemas de cuidado de las originales que vamos a poner esta semana. Hemos dedicado bastante a los afiches porque consideramos que realmente, como dice ese título, es una historia visual del exilio. Además hay una cosa interesante, una cantidad de actividades que Zitarrosa hizo en lugares de México, ¿verdad? En distintas ciudades, en otros países,
nos ha quedado la constancia en estos afiches, porque evidentemente en prensa local de esos lugares debe haber noticias, pero imagínense, sería un viaje enorme por distintos lugares de México buscando esa actividad. Pero esa actividad quedó registrada en muchísimos afiches que fueron conservados por la familia, por él primero y luego por la familia, y que están aquí. Entonces se pudo hacer un análisis de esa actividad y además se pudo hacer un análisis desde el punto de vista de la imagen, lo que nosotros llamamos un trabajo de iconografía musical, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de diseñadores uruguayos importantísimos como Blanquito, que hizo todo esto para el primer disco, o para la claraboya amarilla. Este es el menú de la claraboya amarilla, y luego afiches, que es un ejemplo de pop art maravilloso, ¿no? Después ciertos elementos, símbolos, como la guitarra, que aparece en muchos afiches, la guitarra asociada a la paloma, con todo lo que significaba en representar a América Latina, ¿verdad?, con guitarra y paloma. Actividades en el exilio que tenían que ver con los gremios uruguayos, y esto que son las jornadas que se hicieron en México en el 77 y en Venecia en el 78, donde Carlos Palleiro hace la famosa, un plástico uruguayo que hasta hoy vive en México, que hizo la famosa paloma puño, y es las jornadas de México, que tiene todo un conflicto atrás de representación de la bandera, etc. Y bueno, todo lo que es la imagen de Citarrosa en conciertos mexicanos y en guitarra negra, esto es un afiche maravilloso, ¿verdad? En vez del rostro del artista, esas espigas para simbolizar, y la guitarra siempre presente. Entonces, algo de eso hemos analizado en el catálogo, ¿no?, que se ha producido para esta exposición. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu gordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas conversadoras como niñas? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre, sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio?